con la temporal, Guillermo, adelante. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de la arteritis de la temporal. Esta también la vamos a conocer como la arteritis de células gigantes, y ya lo veíamos que dentro de las vasculitis de arterias grandes, bueno, es una de las arteritis de vasos grandes y va a ser la vasculitis más frecuente. Esta es una alteración inflamatoria localizada que va a afectar sobre todo a las ramas del callado aórtico, más específicamente a la temporal superficial, vertebral, oftálmica y la ciliar posterior. Esta va a tener una prevalencia muy alta en los adultos mayores y va también a tener una proporción mayor en hombres y mujeres. Se dice que su proporción es de 2:1 respecto a hombres y mujeres. Y también, aunque se desconoce un poco de su causa, se ha sugerido mucho un origen autoinmunitario, sobre todo inicialmente mediado por linfocitos T. ¿Le das, Ilse, por favor? Ok, Guillermo, muy bien. Entonces, en la arteritis temporal, la edición 10 se queda un poquito corta. En la 9 comento un poquito más. Creo que ahí me vas a platicar de eso, ¿verdad? Adelante, adelante. Esto es más de la 9, adelante. Ok, bueno, y esta enfermedad va a evolucionar para afectar toda la pared de la arteria. Va a ocasionar además una necrosis localizada y una inflamación granulomatosa con células gigantes multinucleadas. Se dice que su inicio va a ser gradual, sin embargo va a poder diferenciarse o anunciarse porque va a producir una cefalea de inicio repentino, así como dolor sobre la arteria, inflamación y eritema de la piel. También vamos a poder encontrar una visión borrosa y dolor facial. Y se habla también que la mitad de los afectados van a tener un compromiso sistémico que se va a manifestar como una polimialgia reumática. En esta patología, además, un 10% de los pacientes que la presenten van a desarrollar un aneurisma aórtico, sobre todo en la porción torácica. Bien, ahí permíteme un segundo, Guillermo. Fíjate bien, entonces, Luis Arturo, fíjate, la artritis temporal de células gigantes, me ha dicho Guillermo, así se llama, da en las ramas del callado aórtico, sobre todo en la arteria temporal, sobre todo, y les duele. Ay, claro, les duele, les da fiebre a veces a los viejitos, a veces de 65 años, sobre todo mujeres, y puede acompañarse de polimialgia reumática. ¿Qué estudio de laboratorio, Luis, crees que se encuentra elevado? ¿Qué estudio de laboratorio debes solicitar cuando crees que es una arteritis de células temporales, de las células gigantes temporal? ¿Qué estudio, Luis? ¿Qué estudio, Paula? Bueno, creo que está en la 10, no está en la 9. Vamos a pedir, Guillermo, velocidad de sedimentación globular. Vamos a pedir sedimentación globular. Y la VSG, la sedimentación globular elevada, nos quiere decir que hay gran inflamación. Más el cuadro clínico nos hace diagnóstico. El diagnóstico de certeza es biopsia de la arteria, pero rara vez lo hacemos. Bien, esta arteritis puede formar aneurismas. Sin embargo, su principal problema, Guillermo, cuando la detectemos, debes empezar rápido esteroide. Debes empezar prednisona a 1 miligramo por kilo, porque si no se cierra la arteria oftálmica y se quedan ciegos. Entonces hay que empezar rápido la antiinflamación con esteroide, con prednisona, es su tratamiento. Y su diagnóstico es con clínica, más pedir en el laboratorio velocidad de sedimentación globular. Y el gol estándar es biopsia de la arteria, pero nunca pedimos biopsia de la arteria realmente. Bien, adelante, Guillermo. Sí, bueno, vamos a continuar con la arteriopatía de las extremidades. Estas van a ser unas afecciones en la circulación de las extremidades, las cuales van a denominarse como vasculopatías periféricas. Aquí vamos a encontrar principalmente 4 tipos de los que iremos abordando, pero los mencionamos aquí rápido. En primer lugar va a ser la oclusión arterial aguda de las extremidades, la enfermedad oclusiva aterosclerótica, trombosis obliterante y el fenómeno de Raynaud. Bueno, se dice que estas alteraciones van a afectar a las arterias de la misma manera que dañan a las coronarias y las cerebrales. Es decir, que las dos van a causar isquemia, dolor, disfunción y en algunos casos la necrosis y el infarto.
Y también se habla, además, que no solo los efectos van a ser similares en estas patologías, sino que van a afectar a la circulación, sino que los cambios patológicos van a ser los mismos. ¿Le das, Ilse? Bien, permíteme ahí un poquito, pásame la previa. Pásame la previa. Bien, bien, Guillermo. Entonces, estas van aparejadas con lo que pasa en cerebro y corazón, caray. E incluso cuando tengamos a alguien con daño arterial periférico de este tipo, búscale si no tiene daño cardíaco o si no te va a hacer un EBC. Bueno, la oclusión arterial aguda de las extremidades es el equivalente en corazón o en cerebro a un EBC o en corazón a un infarto o a una angina inestable. Y la enfermedad oclusiva aterosclerótica crónica es el equivalente a la angina estable. ¿Ok? Son sus equivalentes. Bien, vámonos, adelante. Y... Bien, empezamos hablando de la oclusión arterial aguda. Este se va a conocer como un fenómeno repentino, el cual va a interrumpir el flujo. Entonces, la mayoría de estas patologías va a ser ocasionada por un émbolo o por un trombo. Sin embargo, vamos a tener otras consecuencias, aunque menos frecuentes, como lo son por el traumatismo o por el espasmo arterial, que este espasmo arterial va a ser causado mayoritariamente por un cateterismo. En cuanto a su etiología y la patogenia, la mayoría de estos émbolos se van a originar en corazón y se deben a alteraciones que inducen el desarrollo de coágulos en la pared de la cámara cardíaca o en la superficie valvular. Estos, por lo general, van a ser una complicación de una enfermedad cardíaca, dígase de cardiopatía isquémica, fibrilación o cardiopatía reumática. Y aquí las válvulas cardíacas van a tener un factor muy importante, o van a ser un factor muy importante, ya que son una fuente muy probable, las protésicas, de generación de émbolos. Y bueno, por mencionar también, se mencionaban también otros tipos de émbolos, como lo es la embolia grasa, que se genera en la médula ósea de los huesos tras una fractura, la embolia gaseosa del pulmón o la embolia de líquido amniótico que se produce durante el parto. ¿Le das, Ilse, por favor? Bien. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, los signos y síntomas van a depender mucho tanto de la arteria que se afecte, así como de la circulación colateral. Es por eso que más adelante hablaremos un poquito más de que debemos preocuparnos por crear estas circulaciones colaterales para que no sean tan pronunciados sus efectos. Y bueno, esta oclusión va a causar dolor, entumecimiento, hormigueo, debilidad, pálida. Y sus manifestaciones clínicas, o lo que nos ayudan mucho al diagnóstico, es un cuadro conocido como las 7 Ps. Y este va a incluir una punzada que es de inicio agudo, palidez, frialdad, que lo vamos a conocer como polaridad para que entre en las 7 Ps, el pulso ausente, dolor, parestesias y parálisis. ¿Le das, Ilse, por favor? Bien, fíjate que este cuadro, Guillermo, es algo súbito, rápido, es un infarto de la pierna. No confundir con la trombosis venosa. Entonces, no, ¿quién lo va a confundir? Pues los residentes lo confunden. No confundir con la trombosis venosa, que es todo lo contrario. Aquí va a haber palidez, frialdad, parestesias, dolor intenso, ausencia de pulsos. En esta se tapó una arteria de manera súbita. Bien, adelante. Bueno, y aquí va a ser muy característico a la exploración porque vamos a encontrar una línea muy bien marcada. Aquí, como lo podemos ver en la foto, se ve esa línea la que nos va a anunciar el inicio de la lesión, donde vemos que por arriba el tejido todavía se encuentra muy bien oxigenado, es decir, ahí no hay oclusión, y por abajo ya se empieza a ver isquemia del tejido, lo cual nos manifiesta ya o nos pone en evidencia más o menos el punto en el que está la lesión. Los pulsos aquí también van a ser muy importantes, ya que esto nos va a ayudar también a delimitar en cierto grado la localización de la oclusión, en donde encontraremos por arriba de la lesión obviamente los pulsos y por abajo pues estarán o ausentes o disminuidos. Y bueno, si esto se mantiene, pues va a ocasionar cianosis, piel moteada, pérdida de la función, y se dice que a menos que se restaure el flujo sanguíneo, el tejido se va a morir. ¿Le das el...
En cuanto al diagnóstico, lo vamos a basar en los signos de la alteración al flujo. Aquí vamos a ocupar para el diagnóstico una valoración visual, que ya lo decíamos, ver dónde está la línea bien delimitada que nos va a hablar de la oxigenación del tejido, la palpación de pulsos, que también nos van a ayudar a ver sobre todo en dónde está localizada. Y bueno, para el tratamiento, se va a centrar, el objetivo principal que vamos a tener aquí es restaurar este flujo sanguíneo. Vamos a tener distintas maneras de hacerlo. Sin embargo, se dice que cuando se ocluye una arteria grande, pues el procedimiento óptimo va a ser la embolectomía. Otros tipos de tratamiento que tenemos es el tratamiento trombolítico. Y bueno, para vamos a poder utilizar la streptocinasa o activador tisular del plasminógeno para disolver el coágulo. También podemos utilizar heparina, esto con el fin de prevenir la extensión de la embolia, así como la progresión del trombo original. En cuanto a los cuidados de esta patología, vamos a tener que evitar a toda costa la aplicación al frío, porque pues con esto nos comprometería aún más la irrigación, y también vamos a tener que cuidar mucho la extremidad de que no se lesione, porque ya vamos a ver más adelante también que es muy fácil que se lesionen estas extremidades y va a ser muy difícil su recuperación. Entonces hay que cuidar mucho tanto las superficies duras que existen ahí en la cama, así como la ropa que tenga el paciente. Bien, entonces fíjate, el diagnóstico generalmente hay mucho dolor, Guillermo. Es un infarto de pierna, generalmente hay mucho dolor. Bien, es un infarto. ¿Qué le vamos a hacer? Igual que en el cerebro y en el corazón, podemos hacerle ICP, embolectomía, e incluso el angiólogo puede hacerle bypass a la extremidad abajo también, o puede dejarle stent también, pero no siempre tenemos angiólogo. Entonces, a veces se puede hacer trombolisis, como en corazón o en cerebro, también podemos trombolizar allí, RTPA o estreptoquinasa. Y vamos a ponerle heparina para que no se haga más grande el émbolo o el trombo, y sobre todo para que no migre y no vaya a dar tromboembolia pulmonar cuando se fragmente. Bien, eso lo vamos a ver mucho en urgencias, los pacientes muy frecuentemente, estos desgraciadamente, le vamos a poner un vendaje de Jones, algodón, ustedes sean internos, algodón, no apretado, y luego una venda nada más al llegue, no apretada. Por favor, si la aprietas, no, pues ya lo ahorcaste, ya lo terminaste ya lo mandas directamente a la amputación. Algodón suave y una venda al llegue, así nada más para mantener calor. No debemos de ser tontos, idiotas, de ir a revisar al paciente y dejarlo destapado. Lo vuelves a cubrir con su sábana, porque tenemos que mantenerlo con cierto calor, porque el frío pues le daría más espasmo y directo a la amputación, ¿verdad? Bueno, vámonos, la crónica, el equivalente a la angina estable, vámonos. Bueno, esta va a ser la enfermedad oclusiva aterosclerótica. Aquí la aterosclerosis va a jugar un rol muy importante, ya que va a ser una de las causas más importantes de esta arteriopatía periférica. Esta la vamos a encontrar con mayor frecuencia en miembros inferiores y muchísimo más en la femoral superficial y en la arteria poplitea. Entonces, también cuando las lesiones se localizan un poco más abajo, tendremos que buscar a menudo en la tibial y peronea comunopedia. Síguele, Ilse, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, aquí el tabaquismo va a ser un factor muy importante, ya que va a contribuir tanto a la progresión de la aterosclerosis. Sin embargo, va a tener dos efectos el tabaquismo, porque además de la aterosclerosis, nos va a desarrollar aún más o nos va a exacerbar mucho más los síntomas de isquemia. También habla de que las personas con diabetes mellitus van a desarrollar una enfermedad vascular mucho más extensa y más rápida que las personas no diabéticas. Así es. Y bueno, aquí en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta va a tener un avance pues, más gradual. Entonces, se habla de que para nosotros poder ya ver manifestaciones de isquemia, van a tener que pasar por lo menos un 50% de la afectación en el vaso. Es decir, antes no vamos a ver isquemia. Y aquí un síntoma principal para esta patología va a ser la claudicación intermitente, es decir, que nos cansemos al caminar.
Se va a dar mucho en la caminata. No lo vamos a ver tanto en otros deportes como en la natación o en la escalada, porque sobre todo en la caminata vamos a utilizar mucho la pantorrilla. Entonces, la pantorrilla, en la caminata, el músculo gastrocnemio va a ser el que tenga el mayor consumo de oxígeno de los grupos musculares. Entonces, por eso va a ser muy característico en la marcha y se dice que su signo principal es la claudicación intermitente. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver otros signos como la pierna izquierda de la paciente se encuentra, pues de alguna manera atrofiada, es decir, con una reducción importante del tamaño de los músculos de la pantorrilla. También vamos a poder encontrar la pierna, pues, un poco, bueno, fría, pero también la vamos a poder encontrar un poco más decolorada, que en los ejemplos siguientes ya lo iremos viendo. También, obviamente, los pulsos, pues, podrán estar débiles o ausentes. Y bueno, se dice que cuando aparece ya el dolor isquémico, tanto el dolor isquémico como las úlceras y la gangrena, se habla de que ya aquí el flujo sanguíneo ya está muy bajo, que ya no alcanza a cubrir las necesidades mínimas. Entonces aquí cuando aparece el dolor isquémico en reposo. También cuando conforme se desarrolla la necrosis, va a haber este dolor intenso, el cual va a ser mucho más intenso en la noche. Esto debido a que en la noche nosotros vamos a tener la extremidad hacia arriba y en el día pues obviamente estará hacia abajo, por eso es que refieren que en la noche va a ser mucho más intenso el dolor. Bien. Bien, en cuanto al diagnóstico, de igual manera aquí tendremos que hacer una inspección de las extremidades, así como una palpación y una revisión de la presión arterial. En cuanto a la inspección, vamos a buscar los síntomas de isquemia, es decir, ya lo decíamos de la línea en donde se ve oxigenado el tejido y en donde no. También podremos encontrar una atrofia cutánea con uñas de los pies frágiles, pérdida de vello, palidez y frialdad. Entonces, si vamos aquí en la imagen de la izquierda, en la primera, podemos ver que de igual manera la pierna izquierda está pues un poco más baja de tono que la derecha. También en cuanto a los músculos de la pantorrilla se ve disminuida de tono. Y las imágenes de la pérdida de vello no puedo encontrar, pero supongo que esta ya es con una isquemia más crónica, ¿no, doctor? Sí, claro, sí, claro. Y bueno, acá también podemos utilizar a la palpación para, sobre todo, ver los pulsos e indicarnos el nivel de la lesión, ya sea como el nivel, así como la intensidad de esta. Y para esto, pues vamos a utilizar los pulsos femoral, popliteo, tibial posterior y dorsal del pie, lo cual nos van a ayudar mucho a delimitar la localización de la lesión. Aquí también la presión arterial va a ser importante para determinar este grado de obstrucción, para la cual nos vamos a poder auxiliar de un estetoscopio con ecografía Doppler para detectar los pulsos. ¿Le das Ilse, por favor? Bien, en cuanto al tratamiento, vamos a tener dos objetivos principales en esta patología. Por un lado, tenemos que aliviar los síntomas de la paciente y por el otro vamos a tener que disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, como ya lo habíamos visto que el tabaquismo contribuye enormemente a la patología de esta enfermedad, el principal objetivo va a ser suspender el hábito tabáquico. Sin embargo, también vamos a tener que atender otros problemas de salud coexistentes, como lo es la hipertensión, hiperlipidemia y la diabetes. Es decir, que tenemos que cuidar muy bien este lado del tratamiento antes de en contacto con los otros fármacos, porque ya nos mencionaba el doctor, por más que le demos fármacos a un paciente, si no cuida primero el dejar de fumar, el controlar la hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes, pues de nada nos va a servir darle el mejor tratamiento del mundo. Entonces, primero que nada es cuidar muy bien este sentido. Y pues bueno, los fármacos como tal útiles para esta patología vamos a poder utilizar los antiplaquetarios que nos van a ayudar a disminuir la trombosis, así como las estatinas para reducir el colesterol. ¿Le das eso, por favor? Bien, ya lo decíamos que aquí las extremidades van a ser muy importantes
ya que se van a lesionar con mucha facilidad y su curación va a ser muy lenta. Entonces, el tratamiento también en esto va a incluir en medidas enfocadas a cuidar las extremidades, es decir, que no se puedan golpear fácilmente en la cama o que la ropa sea adecuada para que no ocasione una lesión. Y bueno, por último, se va a alentar al paciente a dar caminatas, sobre todo caminatas largas a ritmo lento, con el punto de alcanzar la claudicación. Esto con el fin de crear circulación colateral, que ya lo decíamos, nos ayude a disminuir los signos y síntomas que presenten los pacientes. Y también se habla de que aquí la intervención percutánea o quirúrgica se va a reservar para las personas, ya sea que tengan una claudicación incapacitante, es decir, que de verdad no puedan caminar, o que la isquemia ya ponga en peligro la extremidad. Bien, entonces, muy bien, muy bien. Entonces, esta es el equivalente a la angina estable. Y así como la angina estable te da angina cuando tienes esfuerzo, pues aquí cuando te pones a caminar, híjole, te da claudicación. Es lo mismo, ¿verdad? Lógicamente. Hay que cuidar que no les dé frío, que no fumen, cuidar el colesterol. Les vamos a dar aquí estatinas, les vamos a dar acetilsalicílico y le vamos a dar podemos dar otros 2 fármacos que nos dice el libro. Le podemos dar pentoxifilina, Guillermo, que es un hemorreológico para que los glóbulos rojos puedan deformarse y pasar por los capilares. Y podemos darle un fármaco más moderno que se llama silostazol. Entonces debemos dar estatinas, acetilsalicílico, pentoxifilina o silostazol. Son los fármacos que podemos dar. Dentro del diagnóstico está el ecodoppler, es el gol estándar. O si no, algo que ahorita le envié la foto a esta Paulina, a esta Esmeralda, y ustedes ya lo conocen, es el índice tobillo-brazo. Debemos ver cuánto mide el tobillo, cuánto mide el brazo, y de acuerdo a ello hacemos una regla, y cuando está alterado a menos de 0.9 uno de otro, quiere decir que está habiendo isquemia de la extremidad inferior. Eso ya le mandé ahí la foto, ustedes ya lo conocen, y si no, de todos modos lo buscan, la foto les va a llegar ahí con Esmeralda, es parte del diagnóstico. Bien, muy bien explicado, Guillermo. Vámonos adelante. Sí, vamos a continuar con tromboanquitis obliterante o enfermedad de Buerger. Bueno, seguimos con la parte de vasculitis. Esta se va a caracterizar por ser formadora de trombos. Afecta arterias medianas de vasos plantares digitales del pie, en piernas, en su parte inferior, y puede llegar a afectar también brazo y mano, que me imagino que ya había más fotos de brazos y manos, porque me imagino que es cuando se dan cuenta, ¿no? Bien. Es una inflamación, es una enfermedad inflamatoria aguda y crónica, segmentaria, formadora de trombos, que va a afectar a personas menores de 35 años con hábito tabáquico. Bueno, pasamos a la siguiente, a la de etiología, por favor. Bueno, su etiología y patogenia. La patogenia está en duda, pero básicamente se cree que es por el tabaco, por la nicotina o por cualquier sustancia que contenga esta, ¿no? Es por un efecto tóxico directo a células endoteliales, y estas desencadenan la respuesta inmune e inflamatoria que vimos en el primer tema, ¿no? También se asocia a factores genéticos. Y bueno, viendo un poco de manifestaciones clínicas, la principal va a ser el dolor por la isquemia distal. Si lo vemos como etapa temprana grave, en las tempranas va a haber claudicación o va a ceder intermitentemente el arco del pie y los dedos, y ya más moderadas y graves va a haber dolor en reposo, la circulación se va a alterar por sensibilidad al frío, pulsos disminuidos, una coloración cianótica, falta de flujo, y ya con la falta de flujo hay pérdida de nutrición en piel, esta se pone delgada, brillante, sin vello, también va a haber uñas malformadas, y en el peor de los casos, úlceras y al final gangrena. Pasemos. Para el diagnóstico va a ser igual a los que vimos con la oclusiva aterosclerótica. Vamos a buscar isquemia, atrofia cutánea, uñas frágiles, malformadas, detectar pulsos, presión arterial para medir el grado de obstrucción, y las otras técnicas que nos mencionaron, el estetoscopio, que es Doppler,
ultrasonido Doppler, arteriografía con resonancia magnética, tomografía, o con técnicas un poco más invasivas con contrastes. En el tratamiento va a ser básicamente obligatorio dejar tabaco, cualquiera de sus formas, así sea pasivo, y todos estos tratamientos que hay para dejar el tabaco que incluyen nicotina también hay que dejarlos, como los parches de nicotina que hay. Y ya por último tenemos de importancia un poco más secundaria la vasodilatación y prevención de lesión en el tejido. Bien. La que sigue, bro. Te saltaste una. ¿Te puedes regresar? Bueno, nada, ese era el título. Esta enfermedad que fenómeno de Raynaud es una alteración por vasoespasmo intenso de arterias y arteriolas de dedos de las manos y en menor medida de los pies. Afecta al 3 a 5% de la población y sobre todo más en mujeres. Si lo dividimos en primario y secundario, el primario va a ser la enfermedad que no va a tener causa. Y la secundaria es el fenómeno que es por el vasoespasmo u otras causas. Bueno, tenemos que en la etiología el vasoespasmo es una respuesta excesiva a estímulos comunes. Y para comprenderlo mejor a la enfermedad tenemos que entender la inervación cutánea de los dedos de manos y pies. Y es que solo tienen fibras vasoconstrictoras simpáticas. Así a ella más o menos asociamos que la enfermedad de Raynaud y el fenómeno se va a deber a una respuesta excesiva a exposición al frío, a emociones intensas, todo lo que activa el simpático. De la enfermedad, la evolución benigna es del fenómeno de Raynaud y esta pocas veces va a causar necrosis, pero sí puede, el fenómeno es provocado por lesiones vasculares previas. No le cambies tan rápido. Da el daño por congelación, traumas de herramientas pesadas vibratorias. Me imaginé que son los obreros que tienen estas taladros. Enfermedad del colágeno, alteraciones nerviosas, arteriopatía oclusiva crónica y enfermedades ocupacionales. Esto me parece interesante, en donde hay intercambio entre calor y frío, como puede ser en carniceros, preparadores de comida. Y el fenómeno va a ser la primera causa va a ser la primera manifestación de enfermedades del colágeno, como puede llegar a ser la esclerodermia o el lupus eritematoso. Eritematoso. Ok, perdón. No, está bien. Oye, entonces fíjate que el Raynaud es primo hermano de la angina de Prinzmetal. Ya lo habíamos dicho, el vasoespasmo de Prinzmetal. ¿De cuál otro? Pues de la migraña. Son primos hermanos directos, ¿verdad? Por hiperreactividad. Y también se le ha asociado mucho con la hipertensión arterial pulmonar primaria. Si ustedes recuerdan, desequilibrio del sistema simpático, sobrecarga del simpático, falta de producción de óxido nítrico, exceso de producción de endotelinas, pues vasoespasmo. Ok, adelante. Sí, pasamos a la que sí. Y otra vez se volvió a saltar otra. Pero bueno, es una en donde nos la divide por fases. Básicamente va a ser provocada por el vasoespasmo, que en la primera fase va a estar por el cambio de coloración de puntas a falanges. Se va a caracterizar por ser pálida. Y bueno, vamos a tener entumecimiento y hormigueo. Vamos a pasar a una segunda fase de cianosis y posteriormente el enrojecimiento del retorno sanguíneo con sensación pulsátil y parestesias. En los cambios más graves puede haber uñas frágiles, piel gruesa y un estado nutricional alterado. Y ya muy, muy graves, artritis, ulceración y gangrena infrecuentemente. La que sigue. Bueno, el diagnóstico más nos lo menciona breve, que es tener el antecedente de vasoespasmo y evidencias, y el tratamiento, eliminar factores de vasoespasmo, estar un poco más calientes,
protección a los dedos frente a los traumas durante el cuadro, abstinencia de tabaco también, y evitar frío y evitar un poco el estrés. Bien, entonces aquí, si es una enfermedad de Raynaud, si es primaria, bueno, pues no hay que buscarle más en el diagnóstico. Si es un fenómeno, hay que buscar que no tenga, sobre todo, Jairo, esclerodermia. Y lo vas a pedir con autoanticuerpos SCL70. Esos hacen diagnóstico de esclerodermia. O que no tenga lupus, ¿verdad? Bien, para el fenómeno de Raynaud. Bien, en el tratamiento, ¿qué le vamos a pedir? Pues que no deje de fumar. Ya después de estos capítulos de cardio y vasos sanguíneos, el que fume, no, pues ya es que le está fallando ahí el encéfalo, ¿eh? Ya no se puede más, ya, increíble. Entonces, que deje de fumar y además en los días fríos, en las temporadas frías, les vas a pedir que usen guantes, no apretados, que usen guantes y podemos darles una dihidropiridina como el nifedipino o el amlodipino o felodipino o diltiazem como el de angina de Prismetal. Podemos darle un canal del calcio de esos y acetil salicílico. Pero lo más importante, evitar el disparador, evitar el frío, evitar el cigarro, evitar el estrés. Adelante. No, ya era todo. Aneurisma. Bien, muy bien. Vámonos con aneurismas. Perdón. Por último, yo les voy a hablar de aneurismas. Bien. Vamos a empezar con qué son, ¿verdad? Van a ser dilatación anómala localizada en un vaso y puede ser en arterias o venas, pero, o sea, bueno, de estos vasos son más frecuentes en la aorta. La clasificación se va a dividir por si hay infiltración o no de las capas de los vasos, bueno, de la arteria como tal, y van a dividirse en verdaderos y falsos. Los falsos van a ser desgarrados, pero bueno, vamos a empezar primero con los verdaderos, que van a estar delimitados por la pared vascular completa, es decir, que todo se va a quedar dentro del compartimiento vascular y se van a dividir en tres. Yo busqué los de encereza y sacular como tal imágenes y aparecen un poquito similares, pero tiene una definición un poco distinta. Y bueno, encereza va a ser una pequeña bola esférica que el libro menciona que se va a dar en el polígono de Willis, en las arterias cerebrales más que nada. También van a existir las saculares que van a afectar a la circunferencia del vaso y van a tener una formita de saco. Y las fusiformes que van a afectar tanto a los ejes ascendentes y transversales, y el diámetro va a alcanzar hasta 20 centímetros y va a ser un crecimiento progresivo o gradual. Muy bien, dice muy bien. Bueno, también vamos a tener la clasificación de falsos, como ya los mencioné. Se pueden llamar pseudoaneurismas y se clasifican por ser disecantes. Esto va a ser caracterizado por un desgarro de la túnica íntima y otras capas infiltrando sangre a la pared vascular. Se dice que a veces esta sangre va a quedar limitada por la parte más externa de las arterias o incluso por el tejido alrededor de la misma arteria. Cuando estos desgarros son en la aorta, más que nada van a poner en peligro la vida. Por eso es que hay varias clasificaciones para desgarros específicos de la aorta, como la que está en el libro, que es la Stanford, y la de Becky, Becky. Bueno, aquí les pongo unas imágenes que nos ponen en el libro al final, pero siento que son muy explícitas. Como podemos ver, aquí está la formación de un coágulo en las tres. Aquí hay un desgarro en la parte externa, en el tercio externo de la capa media. Y bueno, la característica es que va a haber sangre acumulado entre la capa íntima y la capa media mayormente, o después de la capa media, como lo podemos ver. Bueno. El mecanismo por el que se rige la formación de un aneurisma va a ser la debilidad de estos vasos causada o propiciada por defectos congénitos, traumatismos, infecciones y aterosclerosis. ¿Qué pasa? El aneurisma, una vez iniciado, va a empezar a crecer y conforme crece se va a aumentar la presión, la tensión. La presión en esta zona realmente no cambia, pero conforme nosotros aumentamos el radio, vamos a tender a aumentar
la tensión, y esto de no tratarse puede llegar a, pues, a causar un daño, ya sea por rotura o por compresión de las estructuras adyacentes. Como podemos ver, están los traumatismos y las infecciones que lo propician, y aunque el libro no decía, me puse a buscar qué tan frecuente era la causa de infecciones, y pues encontré que solamente era por el 1% y más comunes en la infección por salmonela o estafilo. Y en este caso es muy especial y quise mencionarlo porque la rotura no siempre está relacionada con el diámetro, a veces es por el daño inflamatorio que se da a causa de la defensa, pues, del cuerpo, ¿verdad? Bueno, aneurismas aórticos. En específico, el libro nos habla de esto, pues como ya dije, es muy importante cuando se presenta un aneurisma y también es de los más comunes en esta zona, bueno, en la aorta, ¿no? En las ramas principales. Y vamos a tener que es más común en hombres mayores a 40 años y que propician el hábito tabáquico. Vamos a tener que la localización puede ser en todos los segmentos de la aorta y puede ser no uno, pueden ser varios. La etiología como tal se va a definir por aterosclerosis o degeneración de la túnica media vascular, y se encuentra que en el más del 50% de personas con aneurismas aórticos maneja hipertensión. Los signos y síntomas que presente nuestro paciente van a depender del tamaño y de la localización, y las personas pueden ser asintomáticos, y el inicio general de esto suele ser cuando hay rotura. Entonces, se va a dar más que nada en la arteria aórtica, en la aórtica infrarrenal, luego va a ser en la, más que nada en la arteria abdominal, y en la infrarrenal predomina, y por último vamos a tener menos frecuencia en la arteria torácica. Bien. Bueno, las manifestaciones clínicas se van a dividir en las directas y las que se dan más que nada por compresión, ¿verdad? Van a afectar principalmente cuando tenemos a la aorta torácica. Va a haber dolor retroesternal en espalda o cuello, puede haber disnea, estridor o tos metálica por la compresión de la tráquea, y vamos a tener que hay también compresión de estructuras como el esófago, las venas cavas que a veces van a producir una distensión yugular, y bueno, también podemos tener, como ya dijimos, dificultad respiratoria. Mayormente el libro menciona que va a afectar la bifurcación aórtica en el extremo proximal de las ilíacas y también un poquito de la parte inicial de, de las ilíacas, extremo proximal. Respecto al abdominal, el libro menciona que la mayoría son asintomáticos. Van a afectar la bifurcación aórtica, como ya lo dijimos, y el extremo proximal de las ilíacas. Y bueno, normalmente la aorta infrarrenal va a medir 2 centímetros de diámetro. Cuando es mayor a 3 centímetros ya podemos estar hablando de un aneurisma como tal. Y cuando ya mide 4 centímetros, vamos a ver que hay una masa más palpable, pulsátil, y bueno, esto puede funcionar bien como un diagnóstico. Vamos a ver que esta parte del aneurisma va a tender a la calcificación, y por tanto también va a haber estasis sanguínea que va a favorecer la formación de trombos con embolia periférica. Y esto nos puede llevar a insuficiencia arterial sintomática. Y bueno, la complicación más temida de todo esto va a ser la rotura. Cuando tenemos un incremento por año menor a 4 centímetros, nuestro riesgo también va a incrementar un 2%, y cuando es mayor a 5 centímetros, nuestro riesgo va a incrementar de un 5 a un 10%. En cuanto al tratamiento y diagnóstico, pues la verdad es muy simple. El tratamiento va a ser variable dependiendo de la gravedad, y puede llegar a ser quirúrgico, y el diagnóstico es por imagen. Aquí les pongo unas imágenes, a mí me parecieron muy padres, de cómo se da la dilatación infrarrenal y cómo también afecta a un pequeño segmento de las arterias ilíacas.
En cuanto a la disección aórtica, como ya lo hablamos, va a haber una hemorragia hacia la pared vascular. Ahí les pongo de nuevo dos de las imágenes que son como más explícitas. Y suele producirse sin evidencia de dilatación vascular previa, lo que pues complica un poco la situación porque no tenemos tanta capacidad de prevenirla como tal. Más del 95% de personas tienen un desgarro transversal en la túnica íntima y en la parte interna de la túnica media. Vamos a tener que los dos lugares más frecuentes para que haya una disección aórtica va a ser en la porción ascendente, que es esta chiquita de aquí, y en la porción torácica justo distal al inicio de la subclavia, que ya sería como por aquí, ¿verdad? Y bueno, igual va a ser la causa de un desgarro, vamos a tener que es la debilidad y cambios degenerativos en el músculo y la capa elástica. Se va a dar en hombres de 40 a 60 años, vemos que se repite un poco como el perfil de nuestro paciente, hipertensión en este caso, y también debilidad en la túnica media e íntima. Vamos a tener que hay otras causas o estados que lo propician, como lo son enfermedades del tejido conjuntivo, como es el síndrome de Marfan, el embarazo por los cambios que hay en la aorta en este periodo, defectos congénitos en la válvula aórtica, como es cuando es bicuspidia o solo de una, y también coartación aórtica. Y finalmente, la solución a este desgarro puede ser quirúrgica y por cateterismo. Bueno, dice que algunas enfermedades conjuntivas, como el Marfan y también el Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos vas a ver más frecuente, ¿eh? En el embarazo, valvulopatías, coartación aórtica, definitivo. Y dice más que el tratamiento, dice que a veces Ilse puede disecarse la aorta durante la cirugía cardíaca, sobre todo al unir el implante de la mamaria para hacer el bypass. Al momento de unirlo a la aorta, se puede disecar la aorta y hacerte una gran disección, o durante el cateterismo. Cuidado, cuidado allí. Bien, ¿qué más? Bueno, ya casi por último, les hablé de la clasificación y va a ser A y B o de Stanford. Y bueno, esta clasificación se va a basar según el nivel de disección que presente la aorta. La A va a ser lesiones, como lo vemos en esta imagen de acá, van a ser lesiones proximales y solo de la ascendente, o de la ascendente con la descendente. Y va a tener las complicaciones más graves y por esto se va a decir que es más peligrosa. La B son lesiones que no afectan al ascendente y comienzan en un punto distal a la subclavia. Entonces, que puede pues, abarcar desde este punto hasta las ilíacas. Bien. Y también van a estar las que se presenten por tiempo, pueden ser agudas o crónicas, y las agudas se definen como 14 días después al inicio de los síntomas. Bien. Las agudas son antes de los 14 días, ¿no? Y las crónicas después de los 14 días, lógicamente. Y la Stanford B, la que sale después de las subclavias, es un poquito menos peligrosa. La Stanford A, la que sale cercana entre la subclavia y la emergencia de la aorta, pues es extremadamente grave. Bien, adelante. Ok. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser parecidas. Va a haber un dolor repentino muy intenso, solo que aquí va a ser pues repentino y además se va a describir como desgarrador o cortante. Y bueno, cuando es en la ascendente se va a dar más que nada en el pecho y la descendente, perdón, en la espalda. También va a haber un aumento de la presión arterial moderado e intenso, y más tarde va a haber un aumento de esta y en la frecuencia cardíaca muy altos en las extremidades superiores o los brazos. Otras complicaciones que son referentes a la obstrucción de la irrigación en el cerebro van a ser como el síncope, la hemiplegia y parálisis de miembros inferiores. Y cuando pues, ya hay daño más general de evento circulatorio, vamos a tener que va a propiciar también una insuficiencia cardíaca cuando daña la válvula. Bien, adelante.
Y por último, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, vamos a tener imagen vascular, que puede ser TCO-RM, y interrogatorio y exploración física. Y el tratamiento, según el tiempo de evolución, vamos a iniciar, como es algo que pone en peligro la vida, se va a iniciar con estabilización del paciente y posteriormente se van a aplicar fármacos que reduzcan la contractilidad y la presión, como puede ser verapamilo. Y bueno, por último, vamos a tener cirugía, que puede ser colocación de una parte protésica pues, de la aorta. Bien, muy bien. Dice, fíjate, entonces, ese es un cuadro horrible, ¿eh? Horrible, desastroso. Pásame un poquito la breve, ahí muy bien. Cuando tengamos aneurismas, lo vamos a sospechar en gente generalmente mayor de 40 años, hipertensos, dislipidémicos y fumadores. De todas. Se puede ver incluso en la radiografía cómo el aneurisma está calcificada y ves el diámetro de la aorta y ves luego un abombamiento en la misma radiografía. Si tenemos ultrasonido, tomografía o resonancia, no, pues mucho más sencillo, como lo hemos comentado. Bien, en el aneurisma, si está roto, no, pues ya nada más te persinas y ya le da la bendición al pacientito y adiós. Si no está roto, debemos bajar la presión, mantenerlo en reposo por completo y vamos a pedir paquetes globulares y plasma, porque en cualquier momento se puede romper y debe ser manejado lógicamente con analgésico, sobre todo de tipo opiáceo e interconsulta rápida angiología. Si el aneurisma es infrarrenal, generalmente les va muy bien en la cirugía. Si es suprarrenal, muchas veces no les va bien, porque para operarlo hay que pinzar la aorta. Y si pinzas arriba de las renales, el riñón puede sufrir y quedar el paciente, podemos salvarle la vida, pero quedar ya siempre para diálisis, porque se mueren los riñones, porque era suprarrenal. Los infrarrenales le da mucho más tiempo al angiólogo de actuar. Bueno, la disección aórtica es algo horrible. Horrible, pero fatal. Imagínate la aorta abriéndose, un aneurisma falso, abriéndose su espesor de su pared y metiéndose ahí sangre y cizallando, una cizalla y abriendo cada vez más. ¿Qué le vamos a dar de tratamiento? Pues reposo por completo. Generalmente los intubamos y si los intubamos, los metemos a coma inducido y les vamos a meter un medicamento que baje la presión, que baje la contractilidad y que baje la fuerza de cizallamiento de la sangre. Generalmente les metemos esmolol. Los manejamos sobre todo con esmolol o con fentolamina, pero sobre todo esmolol es lo que manejamos con ellos. Y todos estos requieren interconsulta urgente, angiología o cirugía cardiovascular. Bueno, muy bien explicado. ¿Alguna duda? El dolor en la disección aórtica se puede confundir con infarto, pero aquí cuidado. Si es la aorta ascendente, es en el pecho, y si es la aorta descendente, pues es el dorso. Y el dolor cuando es en el pecho, para no confundirnos con infarto, es un dolor, Ilse, que te irradia a los dos hombros. Te irradia a los dos hombros. El infarto generalmente nada más al lado izquierdo. Te irradia a los dos hombros, más que ser disneyzante, más que estar una persona sentada en el pecho, más que sentir opresión, es un dolor disecante, es un dolor agudo, es un dolor cortante. Me están desgarrando y el desgarro se siente que irradia hacia los dos hombros. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? ¿No oí por ahí? ¿Nada? Bien. Si todo quedó entendido, perfecto, bien explicado. Mañana nos vamos a un tema mucho más sencillito, ya más bonito, para no tener pesadillas, no cosas feas. Mañana nos vamos con venas de miembros inferiores. Los veo el día de mañana. Venas, o sea, el tema de mañana nomás debemos abordarlo en 1 hora. Mañana tenemos que terminar venas. Que estén bien. Gracias, doctor. A ustedes, Gracias, doctor. Adiós. Gracias, doctor.